En McAleer Play estamos hablando de estreñimiento en los últimos meses. Nos centramos mucho en uno de las causas principales de consulta en personas donde se usa un laxante normalmente, y nosotros estamos hablando de abriendo el paraguas, el panorama a mucho más. En otros capítulos hablamos muchísimo de cómo enfocarnos con la nutrición, con el ejercicio físico, con la posición correcta para ir del cuerpo, con el agua, con varios ítems importantes para tratar de una forma 360 el estreñimiento. Pero tenemos que hablar de emociones siempre. Las emociones nos pueden estreñir. Y para eso nos acompaña la licenciada Bettina Maderena, ella es psicóloga, y nos va a contar un poco sobre esa relación cerebro-intestino, que siempre decimos es bidireccional. El intestino afecta al cerebro, el cerebro al intestino. ¿Qué tal, doctor Pablo? Sí, hablando de las emociones y cómo afecta al estreñimiento, no solo las emociones en su totalidad, o sea, las emociones positivas siempre son positivas para la persona y para el funcionamiento del cuerpo, como ser la felicidad, el amor, la satisfacción, la gratitud, la esperanza. Pero cuando hablamos de emociones negativas, es ahí donde está el problema. Como ser la angustia, el estrés, esa situación de estrés continua que afecta de manera importante, justamente, como vos decías, esa relación intestino-cerebro, cerebro-intestino, relación bidireccional, porque por la producción excesiva de cortisol en situaciones continuas de estrés. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Esa producción excesiva de cortisol prepara al cuerpo, especialmente al cerebro y a los músculos, para un enfrentamiento, en una lucha o en una huida de una situación específica. Pero cuando esa situación específica se vuelve continua, es en donde el cuerpo está continuamente preparado para enfrentar y es como que preparando cortisol todo el tiempo, descuidando otros órganos del cuerpo como ser el estómago, la microbiota. Sería un distrés, sería eso. Exactamente. Estrés crónico prolongado, no un estrés que paramos y después nos reponemos y volvemos, que es el euestrés. Claro, porque cuando nosotros tenemos una situación difícil, por supuesto que es importante que se active nuestro cuerpo y que tengamos corriendo dentro de nuestro cuerpo tanto el cortisol para que nos ayude a ese enfrentamiento. O sea, ahí es positivo. Un cortisol dentro de la medida es positivo porque nos ayuda a enfrentar situaciones. Pero cuando hablamos de esa producción continua de cortisol, ahí es donde nos encontramos con que el cuerpo se agota tratando de ayudar a enfrentar situaciones que realmente están dentro de nuestro estrés nomás, dentro de nuestra angustia, de nuestra ansiedad nomás. Claro. Vemos mucho en el consultorio pacientes que hacen todo lo que hablamos de la parte química orgánica. Generan cambios en nutrición, generan cambios en el agua, en la posición correcta para ir al cuerpo, ejercicio físico, pero igual son súper estreñidos, más mujeres que hombres y esto de todo. Estreñidas más que hombres. Y le decimos, eso es emociones. Claro, porque las mujeres somos más emocionales que los hombres, creo yo, pero en fin, sí, existen estudios que demuestran que hay un porcentaje más alto de mujeres, especialmente mujeres adultas mayores, de 65 años en adelante, que le presentan en una gran porcentaje el problema del estreñimiento. Y sí, es un estrés que no se está elaborando, que no se está tratando de manera adecuada, y que por más de que las personas, y es lo que estuvimos hablando hace un rato, las personas que sufren de un estreñimiento hacen como consultas itinerantes, o sea, van al clínico, van al ginecólogo, van al proctólogo, van al nutricionista, y finalmente no resuelven el problema porque es como que no consideran que las emociones afectan también el aparato, la microbiota, ¿sí? O sea, dicen los estudios, y hay un grupo de investigadores en la Universidad de Cork, por ejemplo, que está en Irlanda, y hay otro grupo de investigadores, un gastroenterólogo muy conocido, Emerald Mayer, que está en la UCLA, dice, si yo tengo una emoción de miedo, ira, ansiedad, eso genera
un movimiento en mi intestino. Y ese movimiento genera un cambio en la irrigación, en todo lo que es mi aparato digestivo, pero de arriba. Claro, dirigido desde el cerebro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando hablamos de esa, dirigida, esa falta de movimiento o de falta de fluidos, ¿para qué? Para que la evacuación sea la adecuada. Sí estamos hablando en donde hay un descuido desde las funciones de nuestro cerebro en las funciones del aparato digestivo. Justamente ¿por qué? Porque está en constante estrés, preparándose para otra cosa, descuidando esas funciones del aparato digestivo. Entonces sí, disminuye ese movimiento peristáltico, además de la irrigación necesaria. ¿Para qué? Para que lo que vamos a evacuar tenga la consistencia adecuada y sea en el momento adecuado. Porque cuando hablamos de un estreñimiento, pues hablamos de una dificultad en la evacuación, inclusive en la consistencia de lo que vamos a evacuar, y a veces inclusive evacuación de tanto esfuerzo con sangre. De eso estamos hablando. Y del momento que aquello que vamos a evacuar no tenga la consistencia necesaria, entonces vamos a presentarnos ante estas dificultades en la frecuencia, en la consistencia y en que no haya dolor, que sea algo que no produzca dolor. Y a la gente que nos está viendo, que es una persona que nos sigue, ve los videos, ya cambió su alimentación, fue haciendo los consejos que siempre damos. Y dice, tal vez sea mi problema emocional, soy muy nerviosa o soy muy de diferente forma, ¿verdad? Que tiene que buscar una ayuda, una psicóloga. ¿Cuáles serían las recomendaciones así generales? Porque no vamos a solucionar el problema acá, ¿verdad? Claro. Como médico, yo hay consejos que no puedo dar. Ustedes son los que saben, pero cuando ya agotaron esas instancias, sí es ver un poco qué es lo que falta para que gestione su estrés. El darse cuenta también es importante. O sea, que el médico justamente sea el que le oriente a, si estás haciendo todo lo que te estamos diciendo y no está resultando, entonces hay algo más. ¿Y qué es ese algo más? Justamente es revisar un poco, ¿y cómo estás vos internamente? ¿Cómo estás vos en tus relaciones? ¿Cómo estás vos en la satisfacción contigo misma? Y es ahí donde la persona tiene que ver cómo gestionar su estrés, sus emociones. Con un profesional que le ayude. Con un profesional que le guíe, ¿sí? Es así mismo. Porque acá queremos que baje el concepto. En algún momento hablamos de relajación, meditación, gestión del estrés. Hablamos de emociones, pero no vamos a poder dar todo acá. Es que busque, si no está viendo a alguien y está en Argentina, no se puede decir, no está viendo a alguien, que busque una ayuda con alguien que le pueda orientar, enviar, ver eso que dijiste, cómo se siente consigo misma, porque la gente a veces se culpa mucho, la gente a veces a veces uno se equivoca y como que se cuestiona ese error. Entonces aprender a soltar más no es fácil, ¿verdad? Pero claro. Y cuando hablas de soltar, esa palabra tan importante y que tiene que ver con el estreñimiento, el poder soltar. Hay personalidades que son retentivas. Retentivas en sí, no solamente en el sentido de, el estreñimiento es una retención de aquello que tenemos que evacuar y que no podemos hacer. Porque si lo hacemos con dificultad, presentando complicaciones como el dolor, sangrado, la frecuencia prácticamente no existe, se produce en menos de 2 o 3 veces por semana. Entonces ahí es donde, ¿qué es lo que pasa con uno? Muchas veces esa personalidad que nunca nos dimos cuenta que teníamos, de una personalidad retentiva en la que nos cuesta enfrentar los cambios, nos cuesta salir a un mundo desordenado como el que tenemos prácticamente ahora. Hace que seamos, hace que una persona se concentre en sí misma, que se encierre en sí misma y que le dificulte soltar, dejar fluir. Y también ese es un problema que debería de ver cómo tratar, de cómo lograr ser una persona un poco más tolerante, abierta, menos rígida. ¿Por qué? Porque el mundo exige que uno sea así actualmente. Más flexible. Más flexible, exactamente. Bueno, estreñimiento, emociones. En este capítulo hablamos de algunas recomendaciones de cómo mejorar. Seguimos en otros capítulos, podemos hablar de estreñimiento en niños,
¿Cómo no? Sí. Gracias.